¿Sabías que el programa de riego tecnificado con enfoque a cuencas hidrográficas tiene los siguientes objetivos? Si bien los agricultores han desarrollado sistemas de riego tradicionales desde tiempos prehispánicos, la baja cobertura de estos sistemas, especialmente con tecnologías ineficientes en el uso del agua, este factor influye en la baja productividad agropecuaria de Bolivia. Actualmente se está dando prioridad a los sistemas de riego, ya sea por goteo o por aspersión, además de un análisis de ahorro de volúmenes de agua con proyectos ejecutados a nivel Bolivia. Todo esto y más aprenderás en nuestro diplomado. Bienvenidos, daremos inicio con este webinar. Cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cuencas hidrográficas tiene los siguientes objetivos. Si bien los agricultores han desarrollado sistemas de riego tradicionales desde tiempos prehispánicos, la baja cobertura de estos sistemas, especialmente con tecnologías ineficientes en el uso del agua, este factor influye en la baja productividad agropecuaria de Bolivia. Actualmente se está dando prioridad a los sistemas de riego, ya sea por goteo o por aspersión, además de un análisis de ahorro de volúmenes de agua con proyectos ejecutados a nivel Bolivia. Todo esto y más aprenderás en nuestro diplomado. Bienvenidos, daremos inicio con este webinar. Cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Empezamos. ¿Cómo están, señores asistentes? ¿Cómo están, señoras asistentes? Muy buenas noches. Les saluda el licenciado Ariel Rodríguez. A nombre de la Escuela de Negocios de Zambia, a nombre de la Universidad Nacional Siglo XX, les doy un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias por tomarse su tiempo. El webinar está dirigido a lo que es la presentación del Diplomado en Ingeniería de Riego Tecnificado con enfoque a cuencas hidrográficas. Este diplomado cuenta con 800 horas académicas, las cuales a ustedes les va a ayudar bastante en lo que es las compulsas, licitaciones, proyectos a los cuales ustedes pueden presentarse. Estas 800 horas académicas están avaladas y certificadas por la Universidad Nacional Siglo XX. Al tomar ese diplomado y al ser partícipes del mismo, ustedes van a tener lo que son las clases modulares, son 6 módulos, 5 módulos enfocados totalmente a lo que es el diplomado, ¿no? A lo que es riego tecnificado. El último módulo es un taller de monografía, en el cual ustedes lo tienen que realizar, tiene que ser aprobada esta monografía y a la vez también, y esa monografía no se defiende, ¿no? La monografía la pueden realizar de forma personal o de forma grupal. En cuanto a los días que se va a pasar clases en este diplomado, son de 8 de la noche a 10 de la noche, los días viernes y sábado. Van a contar también con lo que es el apoyo de una plataforma Moodle, donde ustedes van a poder ver sus notas, van a poder subir sus trabajos, descargar sus trabajos, y en este caso, en el diplomado de riego tecnificado, van a poder bajarse las versiones triales de los diferentes softwares que se van a aplicar en este diplomado. También se va a contar con lo que son los docentes altamente capacitados que actualmente están haciendo los proyectos en riego a nivel nacional. Como podemos ver también en esa diapositiva, ustedes van a contar con lo que es una visita técnica. Esa visita técnica se va a coordinar en los módulos 4 y 5. La visita técnica es justamente a la localidad del Valle de la Concepción en la ciudad de Tarija. Los software que usted va a poder aplicar justamente en este diplomado y los que más se van a desarrollar justamente son el ArcGIS Pro, también el WaterCAD,
el WIP, que va a ser el tema justamente de este webinar, como también el Global Mapper. Nuestro plantel docente está conformado por 4 ingenieros, ellos con grado de magíster y uno con grado de doctorado, ¿no? Como pueden ver, está el ingeniero Gustavo Ayala, el ingeniero Jaime Sotero, el doctor José Félix Muriel y el ingeniero Fabio Suazo. El contenido, mis estimados, de este diplomado, como les mencioné anteriormente, son 5 módulos enfocados totalmente a lo que es riego tecnificado. El primer módulo son las cuencas hidrográficas aplicado a sistemas de riego. El segundo módulo es hidrología superficial con WIP. Es el tema que vamos a estar desarrollando en este webinar. También el tercer módulo es el dimensionamiento de sistemas de riego parcelario, también por aspersión y goteo. El cuarto módulo son obras hidráulicas de riego tecnificado. El último módulo son las bombas de agua y presupuestos para sistemas de riego. Y como les comentaba anteriormente, es el desarrollo del taller de monografía para que ustedes puedan adquirir este diploma de Ingeniería en Riego Tecnificado. También por su participación y por su inscripción, ustedes van a estar accediendo a lo que es un curso gratuito que nosotros les vamos a obsequiar por la inscripción a ese diplomado. El curso es el SIC aplicado a hidrología y riego. Ustedes lo van a obtener totalmente gratis al inscribirse en el diplomado. El inicio del diplomado es el 29 de julio, justamente el día sábado. Como decíamos, los viernes y los sábados se va a pasar clases. Bueno, ahora vamos a ir con lo que todos estamos esperando, el webinar, ¿no? El primer tema que vamos a estar desarrollando es hidrología superficial con lo que es el software WIP. En este caso, quien nos va a poder explicar sobre este tema es el magíster Gustavo Ayala Ticona. Ingeniero Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Ingeniero. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, Inge. Bueno, perfecto. Entonces voy a ceder la palabra al ingeniero, el magíster Gustavo Ayala, para que nos hable sobre lo que es hidrología superficial con el WIP. Ingeniero, adelante. Gracias, a ver, voy a compartir pantalla. Buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia al webinar y también gracias por la invitación para el desarrollo del curso por parte de CIEM. Yo les voy a explicar sobre el tema de la hidrología superficial con WIP, como parte del diplomado, ¿no?, en Ingeniería de Riego. Mi nombre es Gustavo Ayala, soy ingeniero civil, yo me especialicé en temas de recursos hídricos e hidrología. Voy a hacer un poco énfasis en el tema, en el temario y el contenido de lo que eventualmente se quiere trabajar en el módulo. Y básicamente el tema de hidrología tiene que ver con la representación de 3 fases o elementos que son parte del ciclo hidrológico en la superficie. Acá en esta gráfica lo que les estoy mostrando es una representación del ciclo hidrológico y eventualmente la hidrología, los modelos hidrológicos lo que tratan de hacer es representar cuál es el proceso de transición de la precipitación en 2 componentes, ¿no? Uno que eventualmente se queda transitando en la superficie, que es el caudal o la escorrentía en cuerpos de agua, pueden ser lagos, ríos,
acuíferos y que eventualmente después de su tránsito en la superficie, ya sea a través del suelo o de la vegetación, vuelven a la atmósfera a través de la evapotranspiración, ¿no? Ese proceso, ese ciclo es el que eventualmente trata de representar los modelos hidrológicos y obviamente que para temas de aprovechamiento hídrico, proyectos de riego, que eventualmente es el enfoque del diplomado, es importante conocer específicamente este componente y este otro, ¿no? La evapotranspiración nos ayuda a establecer la dinámica de la demanda propia, ¿no? De la vegetación, específicamente de los cultivos. Y la escorrentía lo que nos ayuda es a determinar la disponibilidad hídrica con la cual uno puede dimensionar un proyecto o un sistema de conducción, una toma o una represa, ¿no? Cualquier fuente que uno considere al momento de alimentar un sistema de riego. Entonces, eso es bien importante conocer, ¿no? La verdad es un proceso que aprendemos desde la escuela, pero en este caso ya lo vamos a tratar de representar ya con aspectos de métodos numéricos ya más específicos, ¿no? Y reportar con temas de sesgos, temas de el bias y otros factores que nos permiten determinar cuál es el grado de certidumbre y con qué precisión podemos utilizar esta información, ¿no? Entonces, para la hidrología, el input, el dato de entrada fundamental es la información climatológica. Y como pueden ver acá en esta presentación, les muestro un poco de la información climatológica disponible a nivel del país, ¿no? Es también en puntos negros toda la red de estaciones de precipitación, por ejemplo, ¿no? Es una de las variables climatológicas que hace un momento les acabo de describir en el ciclo hidrológico. Entonces, puntos negros que están viendo acá son la red de estación nacional. No todas las cuencas, no todos los proyectos están necesariamente en la circunscripción del territorio completamente en Bolivia. Hay algunas regiones en que eventualmente tal vez a alguno le va a tocar un proyecto en frontera. También es necesario la recopilación de información transfronteriza, ¿no? En otros países. Entonces hay información que eventualmente uno puede recopilar en línea en la web, tanto del Servicio Nacional de Meteorología de Bolivia como de los otros servicios meteorológicos, ¿no? En Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, donde el proyecto eventualmente esté ubicado. Entonces, en esta parte, el proceso más importante es la depuración de esta información, porque con esta información es que vamos a trabajar la... Sonido. Disculpas, me avisan por favor si se escucha. Ahora, Sí, 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 se escucha Inge ahora. muchas gracias. Al chat, por favor, me escriben si es que en algún momento vuelve a cortarse. Estaba en el tema de la explicación de la información climatológica. Estos puntos que les mencionaba son estaciones, ¿no? Aquí en la derecha de la presentación les muestro cómo eventualmente son esos equipos, ¿no? Son equipos que eventualmente con dispositivos que están basados en sensores,
lo que hacen es recolectar datos de variables climatológicas, ¿no? La más importante, la que les estoy mostrando ahora, la red en puntos, la precipitación, son equipos que eventualmente acumulan, ¿no? La cantidad de lluvia que cae, y esta información es bien importante para nosotros. Eventualmente, hoy en día, esta información la pueden recolectar equipos que automáticamente transmiten, y esto lo pueden después los servicios meteorológicos vaciar en tablas, ¿no? En tablas digitales, en Excel, o en tablas de bases de datos que eventualmente están disponibles, como les decía, en web. Pero la mayor parte de las estaciones, todos estos puntos que están viendo acá, usualmente lo que hacen es también recolectar la información de manera convencional, ¿no? En registros manuales, ¿no? Entonces hay personas que están registrando esta información, y eventualmente, producto de eso, está susceptible a que estos datos tengan errores, ¿no? Las personas que eventualmente están recopilando los datos pueden equivocarse al momento de anotar el número, o eventualmente el equipo que está monitoreando el clima, en algún momento tal vez necesitan cambiarlo de ubicación. Hay una infinidad de factores que pueden influenciar que los registros climatológicos que vamos a utilizar en hidrología no son consistentes, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de consistencia de esos registros. Y eso es un proceso estadístico, ¿no? Es un análisis estadístico básicamente que uno tiene que hacer, considerando que para el tema de la hidrología, la información de clima es una variable aleatoria, ¿no? La consideramos una variable aleatoria, tiene estacionalidad, sabemos que hay meses en los cuales llueve más, hay meses en los cuales llueve menos, hay meses en donde la temperatura es alta, donde la temperatura es baja, ¿no? Eso es bien claro en el país, ¿no? Este mes, por ejemplo, que pasó junio, julio, son meses en los cuales hace menos calor, la temperatura es la más fría, y los meses con mayor temperatura es enero, febrero, ¿no? La precipitación lo mismo, los meses más húmedos son a inicios de año, ¿no? En diciembre, enero y febrero, y los meses más secos son estos, julio, agosto y septiembre. Pero eventualmente no podemos decir que exactamente el día de aquí al 30 de julio que viene, exactamente va a llover una cierta cantidad. Ese valor como tal exacto siempre se lo tiene que trabajar con este registro de monitoreo climatológico, y eventualmente eso varía de año a año, depende de muchos factores que no podemos determinar, y eventualmente se lo considera como una variable aleatoria. Y producto de eso, susceptiblemente su tratamiento es a través de procesos estadísticos, ¿no? Verificar, por ejemplo, que el rango de los valores que están dentro de los registros sean consistentes, que no pasen un cierto umbral, que el patrón que les acabo de mencionar, ¿no? De época húmeda, época seca, época fría, época eh, caliente, sean consistentes en todo el registro en el cual se tiene disponible la información, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica que les estoy mostrando, es una figura, una gráfica convencional de lo que eventualmente viene a ser un registro climatológico, ¿no? En la parte superior de precipitación, en la parte inferior en el caso de temperatura. En el caso de precipitación, como se pueden fijar, eventualmente si nosotros ploteamos esto en el eje X en tiempo, es decir, correlacionar las fechas de izquierda a derecha, de cuando se han tomado las mediciones, y en el eje vertical disponer los valores que se han ido anotando, que se han ido registrando en los equipos. Si se fijan, obviamente que es bien caótica, ¿no? La información, la data, y es un trabajo bien complicado el poder hacer o encontrar patrones, pero se los puede hacer, ¿no? La precipitación a nivel mensual, a nivel estacional, es decir, durante las estaciones, los meses, la época húmeda y la época seca del año en Bolivia, se lo puede agregar, ¿no? Se puede agregar esta información que les estoy mostrando, y se puede tratar, se puede primero verificar o eliminar valores que eventualmente están fuera de los rangos permitidos, o que eventualmente históricamente se han registrado, y se los puede eliminar. Y una vez que se eliminan, obviamente que vamos a tener vacíos, ¿no? Información que no está registrada en algún día, en algún mes, que eventualmente no tenemos esos datos. Para el tema hidrológico, los modelos numéricos necesitan información continua. Entonces, estos registros de climatología
tienen que estar completos en la medida de lo posible para poder utilizarlos en hidrología, entonces también hay que hacer un proceso de relleno. En tema de temperatura, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque en la mayor parte de los modelos hidrológicos disponibles, la temperatura nos va a ayudar a estimar la evapotranspiración, ¿no? Lo que les mencionaba, que es el otro componente de del ciclo hidrológico. Entonces, esto ya les mencionaba, ¿no? La precipitación les va a ayudar a calcular la disponibilidad hídrica y la evapotranspiración, la demanda hídrica de la vegetación. Entonces, hay varios procesos en los cuales uno puede hacer una evaluación de la de la representatividad regional de la información climática, es decir, cuán válido es el valor que está midiendo un equipo en un punto, que les estoy mostrando en la gráfica de la izquierda. Eso espacialmente, cuán representativo es. Ese proceso también se lo hace, se trabaja con la información depurada de clima. Con esa información de la representatividad espacial de los registros climáticos, uno puede interpolar, es decir, puede representar a nivel espacial esa información. Eso es lo que eventualmente a nosotros nos ayuda, ¿no? Para poder recrear este ciclo que les describí al inicio, ¿no? De la presentación. Entonces hay métodos geoespaciales que uno tiene que utilizar y métodos estadísticos, ¿no? Lo que ahora les estoy mostrando aquí a la derecha, para que eventualmente aspectos como, por ejemplo, la recurrencia de los valores, la frecuencia con la cual se presentan los valores, en este caso, la frecuencia de los valores aquí están representados en estas gráficas que les estoy mostrando, en el eje horizontal los valores como tal y en el eje vertical las frecuencias, el grado de frecuencia con la cual se está presentando cada uno de los rangos que están representados en los ejes horizontales. Cada registro tiene su curva específica, ¿no? Su relación entre valor y frecuencia. Y cuando eventualmente hacemos procesos de rellenado, lo que les estoy mostrando acá en rojo, nosotros tenemos que conservar esas características estadísticas, ¿no? Entonces eso forma parte del módulo como tal, ¿no? Hacer ese tratamiento de la información, depurar los datos, completar los datos, interpolar los datos para que eventualmente después los puedan utilizar a nivel de lo que eventualmente después vamos a representar a nivel de superficie, que son cuenca, porque toda la hidrología la vamos a representar a nivel de cuenca, para que eventualmente eso no se modifique, ¿no? Que las características estadísticas permanezcan inalteradas, ¿no? Entonces, esas comparativas, aquí por ejemplo les estoy mostrando, ¿no? Se verifica que la curva sin relleno comparada con la curva con relleno sea lo más similar posible, ¿no? Que no haya sufrido cambios en la estadística de los registros. Y esto es generalizable para la precipitación, para la temperatura, para la humedad relativa, para la velocidad de viento, para la insolación o horas de sol. Todas esas son variables climáticas que se utilizan para el cálculo de los dos componentes, ¿no? De la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, como lo mencionaron al inicio, ¿no? Del webinar, el modelo que vamos a nosotros utilizar es WIP. Y WIP es un modelo americano, que acá les muestro un esquema, que básicamente los modelos hidrológicos lo que hacen es ingresar o recibir la información de estas dos variables climáticas, precipitación y evapotranspiración, y en base a cómo el modelo parametriza o representa numéricamente al suelo, a la superficie, descompone la precipitación en escorrentía y en evapotranspiración real o en la evapotranspiración de respuesta, ¿no? De la cobertura y del suelo, ¿no? De la superficie como tal. Entonces, aquí hay una diversidad de métodos que están disponibles, de los métodos más complejos a los métodos más simplificados, ¿no? Los métodos más simples son representaciones de la cuantificación de la escorrentía del caudal en proporción a la precipitación, es decir, un coeficiente simple, ¿no? Que eventualmente uno te puede decir, un modelo simple te puede tratar de convertir, mira, en esta cuenca la precipitación es el 20%, la escorrentía, perdón, es el 20% de la precipitación o el 15%. Esas proporciones uno las puede dar dependiendo de
cuán simple o cuán complejo necesite justificar su análisis técnico. Y hay modelos tan complejos que eventualmente te pueden representar todos los procesos que están inmersos en la dinámica del contacto de la precipitación con la superficie, ¿no? Porque eventualmente la precipitación al caer a la superficie entra en contacto con la vegetación, y la vegetación eventualmente tiene un proceso para poder capturar la lluvia, no la libera directamente, sino a través de la raíz, de su raíz la va como que clasificando, dividiendo para poder consumirla y después para poder expulsarla al suelo. Entonces, hay modelos que eventualmente pueden llegar a representar eso, ¿no? En detalle. Incluso el tema de la infiltración en el suelo, el tránsito del agua en el suelo, son ese tipo de modelos que representan procesos. Eventualmente también tienen la característica o el beneficio de poder hacerlo de manera espacialmente distribuida, ¿no? Modelos bastante complejos. Y los modelos que les mencionaba, los simples, que eventualmente pueden darnos una proporción en toda nuestra área, ¿no? En toda nuestra cuenca, en toda el área en el cual nosotros queramos estimar hidrología. Entonces, hay una diversidad de métodos, como les mencionaba. El que yo les voy a enseñar, que eventualmente está sistematizado en WIP, es un método intermedio, ¿no? No es ni tan complejo ni tan sencillo. Es un método semi-distribuido con unos componentes de representación física, pero también tiene representación conceptual, ¿no? Lo que hace el método es representar la superficie a través de dos secciones, se podría decir, ¿no? Una sección, o como le denominan en la bibliografía, que eventualmente representa la zona radicular del suelo, que está directamente relacionada con la zona de raíces de la vegetación, que se podría mencionar como la zona no saturada del suelo, que eventualmente puede cargar y puede descargar el agua disponible que está en esa zona. Y otra zona que eventualmente es una zona relacionada con cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Una zona profunda. Entonces, cada una de estas, eventualmente lo que hace el método que se les va a mostrar en el módulo es simular la cantidad de humedad que tiene cada uno de estos niveles del suelo, y en función a si se satura o si se descarga, empieza a distribuir, ¿no? Empieza a distribuir cuánto eventualmente, si es que llega a saturar, empieza a evapotranspirar de manera efectiva, y cuánto eventualmente de eso sale expulsado como caudal, en tres tipos de componentes, porque el caudal no sale de manera única, sino por, em, por la forma en la cual el suelo lo está regulando. Entonces, el modelo les va a permitir representar el caudal base, que eventualmente está almacenando y está descargando de la parte subterránea, un caudal subsuperficial, que se denomina en WIP con su interflujo, y un caudal o una escorrentía efectiva directa, que eventualmente sí es la que eventualmente drena por la superficie del suelo como tal, ¿no? Esos tres componentes que les acabo de mencionar, uno tiene que aprender a parametrizar el modelo, y eventualmente esos parámetros tienen que ver con vegetación, con pendiente, con la textura del suelo, con el contacto del suelo con la roca madre del terreno en la parte subterránea. Y eso también, al momento de hacer esa parametrización, uno puede llegar a construir bases de datos como las que les estoy mostrando acá, ¿no? De los parámetros que eventualmente están ingresando al modelo, capacidad de almacenamiento, que les estoy mostrando con el puntero acá, capacidad de resistencia a la escorrentía, por ejemplo, que tiene que ver con la capacidad que tiene la vegetación y la pendiente del terreno en las cuencas para poder infiltrar o para